Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Estamos terminando 2023, casi podríamos decir que estamos en 2024, y hoy, 29 de diciembre, se ha dado el primer paso, el primero, para que la ley más importante de España, la Constitución, deje de referirse a muchos de sus ciudadanos como disminuidos. Y sí, ya sé que vale más tarde que nunca, pero es que cuesta mucho entender que haya sido tan tarde. Cuesta entender que los grandes partidos, los que acordaron en una noche la reforma del artículo 135, hayan tardado tanto en pactar algo tan básico, tan elemental y tan de sentido común como cambiar este término claramente peyorativo por el de personas con discapacidad. Y es que desde que en 2018 el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad reclamó al Congreso esta reforma del artículo 49 de la Constitución, la derecha había encontrado todo tipo de excusas para rechazarla, para ir aplazándola. Pues bien, hoy que estamos un poco más cerca de conseguir un país un poco más digno y un poco más empático, y hoy que estamos ya en plena época de buenos propósitos, ¿no podrían nuestros políticos ponerse de acuerdo en otras reformas que son de sentido común y que responden a grandes consensos de nuestra sociedad? Por ejemplo, podrían cambiar algo tan arcaico, tan del siglo XVII, como que el hombre siga teniendo preferencia sobre la mujer en la línea sucesoria de la corona. No lo sé. Lo digo porque viendo lo que ha costado cambiar el término disminuido, mejor que se pongan ya manos a la obra. Hoy, para analizar toda la actualidad que viene también cargada, estamos a 29 de diciembre, pero viene muy cargada en este último hora 25 del año, nos acompañan Manuel Rico, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Enseguida con todos ellos, toda la actualidad y el mejor análisis. Empezamos ya con los nombres propios del día. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del María Gobierno. Jesús Montero, número 2 del PSOE, que asciende a vicepresidenta primera del Gobierno, y el otro nombre, Carlos Cuerpo. Bueno, mamá, como ves, no era una inocentada. Muchas gracias. Pues sí, Cuerpo, que sustituye a Nadia Calviño al frente de la cartera de Economía. Jordi Fábrega, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y vamos a empezar, Jordi, por ahí, por quién es Carlos Cuerpo y qué retos tiene el nuevo ministro. Continuar con la senda descendente de deuda y de déficit y hacerlo de una manera creíble y decidida, que permita, por una parte, por supuesto, volver a generar espacio, generar un colchón para responder a crisis futuras, pero también seguir con este esfuerzo inversor, con este impulso transformador. Consolidación fiscal, pues será, como decía, el principal reto para este técnico comercial del Estado, discreto, que ha hecho trabajo en segundo plano hasta ahora al lado de Nadia Calviño en la mayoría de reuniones internacionales, ya sean del Fondo Monetario o del G20 o en Bruselas. Cuerpo tiene la oportunidad ahora de liderar la política económica. Él ya ha prometido que va a hacerlo de manera continuista. Y después, Jordi, está el ascenso... No, vamos a ir con Inma Carretero. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hubo un tiempo en el PSOE en el que se comentaba muchísimo que el presidente estaba desprotegido en lo político tras la salida de Carmen Calvo y de José Luis Ábalos. Así que el diseño de este ejecutivo está pensado para estar bien pertrechado. Las personas de su núcleo duro salen reforzadas o elevadas de rango, y en el caso de María Jesús Montero concentra poder institucional y orgánico. Va a ser número 2 del gobierno y número 2 del partido. Es cierto que en un PSOE en el que ahora el secretario de Organización, Santos Cerdán, también ha crecido dentro del equipo tras la negociación de la investidura. Montero va a ser vicepresidenta política con las competencias de Hacienda, y en realidad dicen fuentes del PSOE que va a hacer lo que ya hacía, pero ahora por derecho propio. La salida de Nadia Calviño facilita este encaje. Hacienda es política pura, ahora más que nunca, con los acuerdos sobre la financiación autonómica con los socios, con los presupuestos que tienen que negociarse a muchas bandas. En eso tiene experiencia. Y en lo económico, el presidente hoy... Nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y diría también brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda desde que entró a formar parte
en el Gobierno en junio del año 2018. María Jesús Montero llegó a ese Gobierno casi sin conocer a Pedro Sánchez y ahora es de su absoluta confianza. Con el ajuste de hoy, el presidente completa la pata institucional, le queda la orgánica porque en enero quiere hacer algunos retoques en la ejecutiva del PSOE, por ejemplo, para nombrar a un portavoz. Completaría así la remodelación del partido y del Gobierno por ahora, porque en junio hay elecciones europeas, las quinielas echan humo y hay en el PSOE quien dice que el cartel del Partido Socialista saldrá de este Gobierno. Por tanto, habría que volver a repetir la liturgia de hoy, pero eso ya será, Pablo, el año que viene. Pues se le gira faena a Inma Carretero, que este era el análisis de qué supone que María Jesús Montero sea número 2 también del Gobierno, que sea vicepresidenta primera. Lo que Montero se deja por el camino, y vuelvo contigo, Jordi, son las competencias de función pública que pasan a manos de José Luis Escrivá, y no sé esto exactamente, Jordi, qué supone. Escrivá tendrá el reto de modernizar la función pública y para ello podrá valerse de las sinergias de un ministerio que unirá la digitalización, las telecomunicaciones y la función pública. Y lo que tenemos la ambición es ir subiendo en esos rankings hacia adelante, transformando la administración y utilizando distintas palancas. Desde luego la tecnología, las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, que nos dan la digitalización, están ahí. Debería ser más fácil en este ministerio por las sinergias que se construyen. Escrivá tendrá entre sus retos rejuvenecer la plantilla de la función pública cada vez más envejecida. El paso de los funcionarios de Hacienda a transformación digital supone también liberar de estas competencias a María Jesús Montero, sin olvidar que la función pública puede ser siempre un ámbito conflictivo por reclamaciones laborales. Pues Manuel, empiezo contigo, porque claro, era importante lo que decía Inma. Hacienda se convierte en una cartera con mucho peso político, es la vicepresidenta primera, y no son pocos los retos que tiene. Tiene que abordar modelo de financiación con las comunidades del PP, tiene que abordar cuestiones económicas con los independentistas, movimiento importante de Pedro Sánchez en una legislatura que se prevé dura. Sí, bueno, Hacienda efectivamente es una cartera ya de por sí, sin todo el añadido que tiene en el caso de Montero, fundamental, ¿no? Yo creo que era Pedro Solbes el que decía que un gobierno siempre es un gobierno de coalición entre el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda y todos los demás ministros, ¿no? En el caso de Montero tiene el principal reto que está ahí, es aprobar los presupuestos en el primer trimestre del próximo año, que bueno, le daría vida al gobierno en teoría para un par de años. Yo creo que ahí se va a volcar. La financiación autonómica, me temo que va a ser una negociación muy complicada, pero que también estará ahí. Y luego, bueno, hay un ascenso político, claro. Pasa a ser vicepresidenta primera. Realmente no había otra opción, porque la vicepresidenta primera sustituye a Pedro Sánchez cuando no está a la hora de presidir el Consejo de Ministros. Lógicamente tenía que ser para alguien del PSOE y eso tiene cierta lógica, ¿no? Hay quien está interpretando que se le está señalando a Montero como la sucesora en su día. Yo creo que eso es correr demasiado, sobre todo en los tiempos actuales de la política. Está claro que es la número 2 en este momento, porque lo es en el gobierno y en el partido. Yo creo que a largo plazo juega a su favor ser mujer. Yo estoy seguro que cuando Pedro Sánchez se vaya hará todo lo posible porque la sucesora en el PSOE y como candidata a Moncloa sea una mujer. Pero bueno, los antecedentes están para romperlos, como se ha visto en este año en muchas ocasiones, ¿no? Pero los antecedentes no apuntan bien para la vicepresidenta primera, ¿no? Porque ya hubo, que yo recuerde, Alfonso Guerra con el PSOE y Álvarez Cascos con el PP, sí, aunaron ser el número 2 en el partido y ser vicepresidentes del gobierno, y los dos terminaron como el Rosario de la Aurora, vamos a utilizar una expresión de aquella época, ¿no? De los años 80 y 90. Entonces, bueno, yo creo que no hay que precipitarse, pero es un respaldo a lo que ha hecho, ha tenido un papel importante en las negociaciones políticas, es un ascenso político y a día de hoy yo creo que sale claramente reforzada, aunque pierda función pública dentro de sus competencias del gobierno. Isabel, ¿hay mensaje adicional en este ascenso, en este reforzar la figura de Montero? Hombre, yo creo que es verdad que hacer una lectura
a largo plazo, de que la sitúa en una línea sucesoria, me parece demasiado aventurado en estos tiempos en los que la política cambia todo casi de un día para otro. Sabe Dios, ¿no?, lo que va a pasar cuando Pedro Sánchez decida retirarse. A mí me parece que el mensaje es más en clave política. Bueno, política lo explicaba muy bien Inma, ¿no? La anterior legislatura, al final de la legislatura, el gobierno lo que trasladaba era esa sensación de que Pedro Sánchez había estado demasiado expuesto y había pagado un precio muy alto por no tener pesos políticos que le actuaran como parapeto, pararrayos, o que, bueno, como en todos los gobiernos, un vicepresidente potente que se le pusiera por delante. Cuando salieron Ábalos y Calvo, el gobierno quedó muy débil de perfiles políticos potentes. Y de hecho, Montero, sin tener galones de vicepresidencia, en la recta final del anterior gobierno, de la anterior legislatura, ya actuaba como el perfil, el peso político más contundente del Ejecutivo de Sánchez, ¿no? Yo creo que con la vicepresidencia cuarta ya hubo un reconocimiento, bueno, previamente con la vicesecretaría general del PSOE, que eso la empoderó y le dio como, digamos, potestad para negociar cosas que eran muy delicadas. Ella ha negociado no solo 3 presupuestos, sino también los decretos anticrisis en una aritmética parlamentaria muy complicada, que necesitaba hablar, como ahora, con socios fuera del gobierno, y lo hizo bien. Ahora también ha participado, como Félix Bolaño, Santos Cerdá, en la investidura, hablando con Junts o con Esquerra, y todo esto Sánchez lo premia, pero lo premia, yo diría, egoístamente, ¿no? Como para egoístamente. Para poner a alguien por delante que diga, a alguien que me encaje los golpes, y yo estoy segura de que Montero estará encantada de asumir ese papel. Y cuando decía Manuel, bueno, ha perdido las competencias de función pública, yo creo que efectivamente, lo decía antes el compañero también, ella se sentirá liberada, porque recuerdo en la etapa de la Consejería de Hacienda aquí en Andalucía, que ostentó la cartera de Hacienda y Administración Pública, y el tema de los funcionarios le horrorizaba. O sea, que eso era una complicación. Siempre es una patata caliente, función pública. Eso es así. Ella, que es médico, entró en el gobierno andaluz en 2004 con la Consejería de Salud. Ella es una médico, bueno, ha sido más gerente, pero que ella es médico de las que ve a alguien mareándose y se acerca ahora mismo. O sea, tiene esa vocación médica. Y claro, cuando la cambiaron a Hacienda, nos descolocó mucho, porque era un perfil que no nos pegaba en Hacienda, y sin embargo se entusiasmó con los números, los presupuestos y tal. Y yo recuerdo que lo que le pesaba era la función pública, porque era muy desagradecido, claro. Claro, y luego, Juanjo, está el otro nombre del día, que es Carlos Cuerpo. No sé si te ha sorprendido la elección del nuevo ministro de Economía, porque habían sonado muchos nombres, seguramente el suyo no demasiado. Sí, yo creo que las opciones eran o alguien ajeno al actual gobierno y con una dimensión de reconocimiento externo, o alguien de dentro que tiene un reconocimiento en lo que son las instituciones europeas. Es una persona conocida, conoce la trastienda y tiene un perfil más tecnócrata que el de Hacienda, obviamente, que estábamos comentando ahora, pero que están interconectados, porque a lo que apuntabais yo indicaría que lo que creo que busca Sánchez es una cohesión interna cerrando filas, porque en Hacienda van a converger las exigencias que lleguen a través de Economía / Unión Europea, no solo a España. En realidad, a pesar de que hay cierta prensa que está hablando de interpelaciones directas al Estado español, a todos los gobiernos europeos les está recordando Frankfurt y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión, pues que es muy entendible medidas excepcionales en contextos tan complejos, pero que no hay que olvidarse de la senda de corrección del déficit, ¿no? Y eso va a acabar llegando desde el Ministerio de Economía, lo macro, a Hacienda, que es concretar todo ello, y tener a alguien a tu mano derecha que va, como decís muy bien, a ser buena fajadora de golpes en lo que haga falta y cohesionar, creo que es lo que se está buscando. Creo que esa es la línea, ¿no? Más allá de lo que decía el Partido Popular, de que es un gobierno, creo que decía, de trinchera, no termino de entender ese término bélico tan poco traído o tan mal traído en un día y en unos tiempos como estos, ¿no? Claro, es que vamos ahí, vamos al PP, que bueno, directamente ya ha dicho, ha recibido al ministro Cuerpo diciendo, oye, yo voy a usar mi mayoría absoluta en el Senado para pedir la comparecencia
cuando lo habitual es que un nuevo ministro pues comparezca por voluntad propia en el Congreso de los Diputados, se explique, sea interpelado por la oposición. Esto ya lo han hecho. Pero después también han valorado este ascenso de María Jesús Montero. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Montero ya era la responsable de elaborar los presupuestos del gobierno, era la responsable de la política fiscal, pero a pesar de ello, Elías Bendodo dice que el hecho de que sea vicepresidenta pues es sinónimo de que viene subida fiscal. Un paso más hacia el gobierno de trinchera. Y María Jesús Montero, cuando accede a un cargo, lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo. Por tanto, el mensaje que nos traslada Sánchez es: españoles, preparaos, que os voy a subir otra vez más los impuestos. Claro, es irónico porque acto seguido dice que en realidad, hombre, quien ejerce de vicepresidente no es Montero, es Carles Puigdemont. Es decir, Bendodo dice, van a subir los impuestos porque Montero es vicepresidenta, pero también dice, pero Montero no es vicepresidenta porque lo es Puigdemont. Yo, Isabel, no sé si esta práctica política, que lo hacen todos, ahora lo hace el PP, pero todos la reproducen, de criticar por criticar, de ir soltando eslóganes sin entrar en el fondo, si es demasiado edificante y si es lo que pide la ciudadanía. A mí me empieza, o sea, a mí me aburre, ¿no? Es que mira, antes de oír a Bendodo, si cualquiera hubiera dicho, o sea, cualquiera que esté en esto, un periodista o alguien que siga la información política, ¿qué crees que va a decir el PP? Es que de verdad muchas veces el argumentario está un poquito manío, con mucho respeto lo digo, pero es así. Vamos a ver, que una vicepresidenta primera del gobierno, un vicepresidente del gobierno sea a la vez número 2 del partido, es algo absolutamente normal, que ha ocurrido muchas veces, efectivamente. Antes Manuel Rico hablaba de Alfonso Guerra y de Álvarez Cascos, es algo absolutamente lógico, que se juegue a, como decía Juanjo, a cohesionar y a mantener prietas las filas, tanto en el gobierno como en el partido. O sea, no veo nada extraordinario. Que le ataquen a Montero, pues lo veo lógico, porque es la que tiene un perfil ahora mismo, digamos, en primera línea más político. Y creo que además el perfil del ministro de Economía, del ministro Cuerpo, que me encanta esto del ministro Cuerpo, que además ha hecho un discurso precioso. A mí me ha parecido una intervención en su toma de posesión muy bonita, muy humana. Esta referencia a su familia, ¿verdad? A los orígenes de sus abuelos. Él es nacido en Extremadura, estudió en la universidad pública, su abuelo con 9 años ya estaba trabajando muy duro, sus padres decidieron emigrar a Suiza cuando él tenía 9 años y él y su hermano se fueron a Suiza, tuvieron la oportunidad de aprender otro idioma y bueno, después ha venido y ha hecho una carrera. Pues creo que es una carrera extraordinaria desde un punto de vista técnico, aprobando posiciones de estas que son complicadísimas, ¿no? De técnicos de, no sé exactamente qué es, técnico del Estado, técnico del Tesoro. Del Tesoro, ¿no? Correcto. Eso es. Y bueno, ha sido una referencia muy bonita, que yo creo que además retrata pues a una generación que yo tengo mucha gente cercana. Él es nacido en el 80, yo en mi caso soy del 77, pues tengo muchos amigos que podrían contar esa misma historia desde Andalucía o desde Extremadura, que desgraciadamente somos las comunidades que hemos tenido que emigrar más durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, que su perfil es técnico, que tenía poco reproche que hacerle a este señor, porque bueno, a lo mejor después despunta y se convierte también en diana de las críticas del PP, pero así de entrada no tenía mucho que reprocharle el PP al perfil elegido como ministro de Economía, y yo creo que se han cebado con Montero, pero ya te digo, un poquito manío el argumentario ya. Sí, no, Manuel, porque al final es que seguro que encuentran argumentos para criticar la acción de gobierno, la acción de la vicepresidenta, del nuevo ministro, pero preventivamente ya hablar de, bueno, pues lo que están diciendo, un gobierno de trincheras. Bueno, vamos a ver si lo es o no lo es. Sí, a ver, tiene gracia que consideres que es un gobierno de trincheras porque coincida el número 2 del partido y el número 2 del gobierno cuando... insisto, Álvarez Cascos, que era del PP. El PP ya lo ha hecho esto. Cuando acceden al gobierno por primera vez, fue lo que hicieron. De hecho, no por poco tiempo, sino que Álvarez Cascos compaginó, si no me confundo, durante 3 años la vicepresidencia con la Secretaría General, porque la dejó justo poco antes del año 2000. Entonces, bueno, pues es que es un argumento absurdo, efectivamente, sí. Luego, la referencia a Puigdemont, pues es que a veces dudas si tienen humoristas escribiendo los discursos, ¿no? Porque es que no sé, es que son gracietas, pues yo no sé, a lo mejor les causan gracia cuando están entre ellos y dicen, joder, qué ocurrencia tal, brillante, venga, pa'lante. Pero yo creo que a los ciudadanos normales
pues es que no, que el vicepresidente primero es Puigdemont. Mira que hay cosas criticables, pero traer a Puigdemont absolutamente a todo, yo creo que es cansino. Por lo demás, que critiquen o que su crítica sea básicamente a la ministra de Hacienda y no a un ministro que no conoce a nadie, eso sí que tiene más lógica, ¿no? Claro. Porque aparte de lo que representa efectivamente, o de lo que creen que va a representar, que es el escudo fundamental de Pedro Sánchez, y por lo tanto, pues bueno, pues ya empiezas a percutir sobre ese escudo para desgastarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también que ha sido unas declaraciones para salir del paso, y que con el año que llevamos de declaraciones brutales del PP, estas deben ser bueno, pues eso, una vis cómica, que oye, felicitemos al nuevo guionista de la calle Génova, pero poco más, tampoco es dramático. Las ha habido mucho peores. No, desde luego hace poco escuchábamos que el PSOE ha traicionado a las víctimas con el caso de Pamplona, a las víctimas socialistas incluso, es decir, efectivamente ha habido declaraciones gruesas. Lo que es evidente, Juanjo, es que a priori la línea política, la línea económica del gobierno se va a mantener continuista respecto a la etapa Calviño. Da la sensación de que sí, porque además no estamos en un punto de inflexión de cambio de ciclo, es decir, la economía española se está manteniendo en un nivel fuerte respecto a lo que son las 27 economías europeas, ¿no? Y sobre todo, algo que sabe muy bien Sánchez, ¿no? La economía española ha adquirido un peso interno en la Unión Europea muy potente. Los vaivenes de una economía como la española acaban influyendo positiva o negativamente en el global, y creo que en eso se ampara para pisar el acelerador del gasto social, obtener de esa manera también unos réditos de reconocimiento social, y al final realmente si llegara, yo le preguntaría al Partido Popular, si ustedes llegaran al poder y nos hablan de rebajar impuestos, explíqueme algo más de todo eso, porque esto es como el edredón de una cama, ¿no? Que si lo estiras por un lado, te falta por el otro, ¿no? Claro. Realmente, ¿cómo lo quieres llevar adelante? Claro. El raíl de medidas de largo alcance es muy estrecho. Evalúa los comportamientos de las economías de los 27 estados y realmente se dice mucho, se hace mucha energía negativa en torno a todo ello, pero creo que realmente si en algo Sánchez puede sacar pechos en esta vertiente, está haciendo cosas. Si viéramos lo que hacen Alemania o Francia, que están volcadas en la autarquía, en el proteccionismo económico, en proteger a los competidores franceses y alemanes respecto a terceros, si aquí se hiciera eso, nos sacarían coplas. Pero aquí no se está haciendo esto, se está haciendo un intento de escudo social, se está generando un déficit importante, pero a sabiendas de Europa. Esto no es jauja, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante y lo saben, y la manera de reaccionar dialécticamente pues es esta estrambótica, ¿no? Que al final probablemente puede cohesionar a los suyos, pero hacia terceros lo que queremos escuchar es modelos alternativos. Dinos exactamente qué otro tipo de planteamiento llevarías adelante, ¿no? Bueno, Juanjo, no preguntes demasiado por bajadas de impuestos prometidas por el PP en la oposición, porque la última vez que lo hicieron en el 2011 vino la mayor subida de impuestos de la democracia. O sea que yo te pediría casi como ciudadano de este Estado que te ahorres la pregunta, ¿eh? Claro, la subida del IVA, después recordemos las chuches famosas de Mariano Rajoy, quieren subir el IVA de las chuches. Sí, bueno, pues llegaron a poder subir las chuches y tantas otras cosas todo lo demás. De bastante más necesidad que las chuches, digamos. Al final hay una cosa evidente, se ha gastado mucho durante la pandemia porque se ha elegido una salida distinta a anteriores crisis. Ahora Europa dice, oye, poquito a poquito vamos a ir ajustándonos el cinturón. Hay una senda que ya está aprobada y aquí hay muchas vías de conseguir llegar al 3% de déficit. Sí. Una es subir impuestos, otra es recortar y otra es crecer. Parece que crecer no se va a crecer muchísimo, con lo cual habrá que encontrar un equilibrio entre el gasto y los impuestos. Y esto es lo que vamos a ver. La sostenibilidad es concepto indeterminado, difícil de lograr, ¿no? Pero efectivamente esa es la estrategia. Hombre, yo creo que ahí el ministro de Economía para mí va a tener un reto complicado, ¿no? Es verdad que venimos de años, como tú decías muy bien, Pablo, de política expansiva desde la pandemia, que nos han inyectado mucho dinero, y ahora mismo pues han cambiado las reglas fiscales y Europa llama a la puerta de los Estados miembros y dice, miren, ustedes ya toca controlar un poquito la deuda pública y el déficit. Es verdad que nuestro déficit, lo que recomienda ahora mismo Bruselas, o lo que se aprobó recientemente, es que el déficit esté por debajo del 3% del PIB. España lo tiene en el 4,8%.
Y en el caso de la deuda se recomienda no superar el 60% del PIB y España lo tiene en el 113%. Efectivamente, embridar todo esto no es fácil. Me parece que ahí el ministro de Economía va a tener un reto que Nadia Calviño no ha tenido que afrontar, ¿no? Creo que si me apura es uno de los asuntos más complicados de su etapa al frente del ministerio, ¿no? Claro, va a ser complejo además sacarlo adelante con socios con sensibilidades distintas. Tendrás que pactar una política fiscal, una política de gasto con partidos tan antagónicos como pueden ser Podemos y el PNV. Esto lo iremos viendo. Pero decíamos ahora, vaya oposición que está haciendo el Partido Popular, qué de cosas gruesas que hemos escuchado. Pero claro, lo que ha pasado hoy casi tiene la categoría de milagro navideño, porque resulta que sí ha habido un acuerdo entre el PSOE y el PP y ha habido un acuerdo para reformar un artículo de la Constitución. Concretamente, Sohaib Nadi, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Concretamente ha habido acuerdo para reformar el artículo 49, que se refería a las personas con discapacidad como disminuidos. Y ha costado esta reforma, Sohaib. Sí, ha estado varios meses en el cajón de los acuerdos y hoy ya ha visto la luz el texto de la reforma, que queda en 2 puntos. El primero, donde ya se habla de personas con discapacidad, no de disminuidos, y el segundo, que otorga una distinción especial a las mujeres y los niños con discapacidad, a los que, dice el documento, se atenderán sus necesidades especiales. Tanto socialistas como populares dicen que con este acuerdo se va a saldar una deuda y ambos coinciden que cuando hay voluntad se pueden llegar a acuerdos. El diálogo y los acuerdos no pueden ser la excepción, han de ser la norma. Este tiene que ser el primer gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y el siguiente tiene que ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Supone también pagar una deuda casi con el 10% de la población, y supone también acreditar que cuando se quiere se puede, ¿no? Félix Bolaños en el Congreso y Feijóo en una entrevista en Servimedia hacían este análisis en un día en el que no ha habido un consenso total, porque desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, de Sumar, ha afeado al PP y al PSOE haber acaparado los focos para una reforma, dice, que tiene que reflejar a más partidos. Eso sí, no hay dudas en que Sumar también apoyará la medida, que saldrá adelante, o esa es la pretensión, antes de que acabe el mes de enero. Será en un pleno monográfico con un único punto del día, el de la reforma del artículo 49, y entrará en vigor, eso quedará reflejado por el BOE, el mismo día que lo aprueben las Cortes. Sohaib Nadi, gracias. A vosotros, hasta luego. 10:30, 9:30 en Canarias. Vicky Bendito, buenas noches. Buenas noches. Usted es periodista, pero esta noche hablamos con usted porque promovió una recogida de firmas en el año 2018 para pedir que se dejara de usar este término tan peyorativo, disminuidos en la Constitución. ¿Cómo se siente ahora que ya se ha dado este primer paso para cambiarlo? Estoy muy contenta, tan contenta como cuando la Comisión de Discapacidad acordó un texto por unanimidad, también en diciembre de 2018. Quiero decir con esto, estoy muy feliz, todo parece indicar que sí que se va a aprobar, pero me van a perdonar sus señorías, hasta que no lo vea publicado en el BOE, no voy a dar crédito. No las tiene todas, ¿eh? No. Han sido varias las veces que hemos estado ahí a punto, pero por diversas circunstancias pues se ha caído. Hombre, esperemos que esta vez a la tercera va la vencida, ¿no? Pues esperemos que esta vez sea así. Si lo dice el refrán, no debe ser mentira. Le digo, cuando estábamos en la reunión de contenidos de Hora 25, le voy a confesar que, claro, nos hemos mirado todos, hemos reflexionado y hemos dicho, hombre, la Constitución es prácticamente de los 80. Es prácticamente de los 80. ¿No chirriaba ya este término disminuido? Yo creo que no. En aquella época, la verdad es que fue un hito. El hecho en el 78 que las personas con discapacidad tuviéramos un espacio en la Constitución fue un hito. Y el concepto que entonces había de la discapacidad era un concepto médico rehabilitador, que es el que se refleja en la Constitución. Tenga en cuenta que no existía por entonces la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Claro. Y el concepto que había de la discapacidad, veníamos también de una dictadura donde había una visión compasiva, misericordiosa, paternalista de la discapacidad, ¿no? Y este
punto de vista nuevo de la Constitución marca un hito. Lo que pasa que ya se ha superado, la realidad supera esa visión que la Constitución tenía de la discapacidad. ¿Y cree que eso puede pasar en unos años? ¿Que puede volver a evolucionar el término? ¿Tendríamos que ir hacia otro término? ¿Cree que etimológicamente...? No, yo creo que personas con discapacidad es un término preciso. No considero que sea peyorativo. Yo creo que hay otros términos que lo que hacen un poco es, a lo mejor por miedo a herir, o no sé, a veces porque pecamos de un lenguaje excesivamente político, porque se desconoce lo que es la discapacidad, pero creo que hay términos que lo que hacen es maquillar una realidad muy concreta por las que las personas con discapacidad somos discriminadas, que es la discapacidad. O sea, la discapacidad, cuando hablan de personas con capacidades diferentes, claro. Bueno, pues, yo creo que usted y yo tenemos la misma capacidad para ejercer el periodismo, o cosa distinta es que yo tengo una dificultad añadida porque soy sorda. Claro. Y a lo mejor el entorno en el que yo estoy trabajando pues no es accesible, no tiene bucle magnético, por ejemplo, entonces, y eso no se puede obviar. Eso no hay que maquillarlo, hay que decirlo. No es ni bueno ni malo, es que es una realidad muy concreta con unas necesidades muy concretas. Entonces, y también se blanquea un poco, o se blanquea la discapacidad, o se romantiza, ¿no? También, que somos personas especiales. Yo no me considero especial bajo ningún concepto. Creo que ninguno de los compañeros que he tenido la suerte de conocer con discapacidad se siente especial. Al contrario, yo creo que todos hubiéramos deseado no tener discapacidad. Lo que pasa es que no nos ha quedado más remedio que salir adelante. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Además, personas con discapacidad es el término que se consensuó en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, convención que España firmó y ratificó. De ahí que también, por coherencia, sea necesario adaptar ese artículo 49 a esa convención. Pues ojalá que esta definición, personas con discapacidad, se incluya ya este mes de enero, porque dicen queremos ir rápido, queremos ir por lectura única, a ver si ya en el pleno de enero, ojalá que sí, que por fin la Carta Magna sea un poquito más digna, la Constitución española. Así que, Vicky Bendito, gracias, enhorabuena y feliz año. Muchísimas gracias, feliz año a vosotros también. Enseguida analizamos todo, porque yo me lo preguntaba al principio. ¿Cómo nos ha costado tanto? ¿Cómo nos ha costado tanto? También hay un poquito de greña política con esta reforma. Bueno, todo esto lo analizamos a la vuelta. Estamos analizando la actualidad con Manuel Rico, Isabel Morillo, Juanjo Álvarez. Estábamos hablando de esta reforma del artículo 49 de la Constitución, que se refería a buena parte de nuestros ciudadanos como disminuidos. Ahora hablará de personas con discapacidad tras un acuerdo PSOE-Partido Popular. Decía Juanjo, cuesta mucho entender que desde el 2018 que las asociaciones fueron al Congreso y dijeron por favor cambien este término, han pasado 5 años, han pasado casi 6 años. ¿Cómo ha costado tanto cambiar esto? Sí, la verdad es que parece estar escrita en mármol, ¿no? Y que no pudiera cambiarse. Y hemos tocado solo 2 veces la Constitución, ¿no? Las 2 veces por cuestión europea. Me parece un gesto de dignidad. Nunca llega tarde, pero nunca es tarde para rectificar un término tan peyorativo, ¿no? Y lo has puesto muy bien, Vicky, esa terminología paralela de diversidad funcional, ¿no? Que también se emplea, de hecho aparece también en el convenio del 2006 que citaba, ¿no? Pero bueno, me parece que bienvenido sea, requiere, apuntando lo que señalabas al inicio, Pablo, ¿no? Que era muy interesante, bueno, requiere 3/5 en las 2 cámaras, lo suman PSOE y PP, y de alguna manera exteriorizan ese protagonismo, aunque es evidente que hay reformas como esta, ¿quién se va a posicionar en contra? ¿No? Es retórico este aspecto, pero no es tan retórico lo que apuntabas, ¿no? Porque el artículo 14 proclama el principio de igualdad de sexo y la no discriminación por este motivo, y nos encontramos con que la regulación de la corona prevé la preferencia del varón sobre la mujer, pero el problema es no la mayoría, 2/3 también se sumarían entre PSOE y PP, sino lo que implicaría, ¿no? Eso implica la disolución de las Cortes, nuevas elecciones, ratificación por las nuevas Cortes y referéndum.
Claro. Casi nada. Claro. Doble bloque. No está la política para que se arriesguen a ello. No, pero creo que es antidemocrático. Un precepto nunca es contrario a la Constitución si está en la Constitución, pero es evidente que es un elemento que está ahí sobrevolando la evidencia de que no tiene lógica, ¿no? Esa circunstancia, ¿no? De admisión, la primogenitura, pero luego en la misma línea la preferencia del varón sobre la mujer. El gran problema político es que la reforma de ese título de la Constitución implica lo que comentábamos, y eso es ciencia ficción, pensar que se vaya a hacer, ¿no? Claro. Isabel. Sí, a mí que no se haya llegado a un acuerdo antes sobre la palabra disminuido, que efectivamente las propias asociaciones fueron a pedir que se cambiara y a explicar, como bien nos ha explicado Vicky Bendito, que tiene un carácter ofensivo, denigrante, que se puede corregir y que creo que nadie puede estar en desacuerdo en el fondo, hayan estado 5 años mareando la perdiz. O sea, que es muy fuerte. Es que además cuando llegó Feijóo, en la primera reunión cuando fue proclamado presidente del PP en abril, sí, que se reunieron inmediatamente después del Congreso de Sevilla en Moncloa con Pedro Sánchez, salieron de allí diciendo que esto iba a cambiar. No me extraña que diga Vicky que tiene que verlo para creerlo, claro, porque allí ya dijeron esto, inmediatamente se va a llegar a un acuerdo, y ahí ha estado aparcado en un cajón. No le parecerá relevante. Hay un 10% de la población española, de la sociedad española, que lo reclamaba. Me parece que es un número lo suficientemente importante como para que cuando no hay ninguna discrepancia ni ningún problema de fondo lo acuerden. Y además, como bien decías en el arranque, cuando para cambiar el artículo 135 lo hicieron con nocturnidad y alevosía y se pusieron de acuerdo en 5 minutos. Vamos, o sea, que es que cuando quieren pueden. Bueno, Isabel, si me permites la broma por tu referencia a Feijóo después del Congreso de Sevilla, eso es porque en aquella época los periodistas no gallegos pensabais que era moderado. Ahora ya, con 1 año y medio de experiencia, pues ya no os habríais creído tan rápidamente esa declaración de intenciones, ¿no? Sois generosos, habláis del 2018, cuando se produjo la recogida de firmas. Las asociaciones de personas con discapacidad pidieron el cambio por primera vez hace 20 años. Claro. Realmente han pasado 2 décadas, ¿no? Es absolutamente incomprensible y solo se explica así por el envenenamiento del clima político que se ha producido en determinados momentos, ¿no? Habéis mencionado la Constitución del 78 fue bastante avanzada para la época. De hecho, como bien explicaba Vicky, el hecho de que se dedicase un artículo a las personas con discapacidad, aunque se les llamase disminuidos, era relativamente novedoso. Bueno, quiero decir, cogió aspectos pues muy novedosos y muy progresistas de las constituciones de Alemania, Italia y Portugal, que era más reciente, pero es evidente, han pasado 45 años, se han quedado muchas cosas obsoletas. Habéis mencionado una obvia, que es que no admita la igualdad de género en la sucesión, en la jefatura del Estado, ¿no? Pero bueno, hay otras. Es una constitución, bueno, obviamente previa a Internet y casi previa a la informática, ¿no? Estamos pensando cómo va a afectar la inteligencia artificial, sí, ¿no? A nuestros trabajos, a nuestra vida en general. Habría que reformar la Constitución en diversos aspectos, pero bueno, ahí hay un elefante en la habitación gigante del que no se quiere hablar y que en determinados momentos llevó a posponer cualquier reforma. ¿Por qué no se ha reformado el tema de la igualdad en la sucesión de la corona? Bueno, pues porque el PP y el PSOE, en este caso también, tenían miedo cuando había suficientes diputados para el 10% de diputados pueden forzar un referéndum y que ese referéndum se convirtiese realmente en un referéndum sobre la monarquía, ¿no? Un referéndum que ya hurtaron en su momento a los españoles en el 78, ¿verdad? Ya se filtraron aquellas famosas declaraciones de Adolfo Suárez diciendo que no se podía hacer el referéndum porque saldría la República. Y bueno, pues décadas después seguimos con ese miedo, y cuando, por ejemplo, Podemos tenía más del 10% de los diputados, cuando tenía 70 diputados, era impensable porque estaban convencidos, PP y PSOE, que ese planteamiento, esa reforma se podía convertir en una reforma, en un referéndum sobre la jefatura del Estado, que es algo que quieren evitar, ¿no?
Pues esto es la política doméstica, insistimos. Esta reforma en principio parece que ahora sí tiene que salir adelante en el mes de enero. Lo van a hacer por la vía rápida, lo van a hacer tras este pacto Partido Socialista-PP, que insistimos, suena milagro que se hayan puesto de acuerdo los grandes partidos tal y como está la situación política en nuestro país. Pero es que el mundo está atravesando ya desde hace demasiado situaciones convulsas. Así que vamos ya con la crónica internacional. Ángel Villascusa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y vamos a empezar en Oriente Próximo, porque Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza. Hablamos, Ángel, del principal órgano de justicia de Naciones Unidas, ¿eh? Sí, Sudáfrica ha sido el primer país en presentar ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Israel por cometer un posible genocidio en Gaza. Según una nota de prensa enviada por el principal órgano de justicia de la ONU, Sudáfrica considera que Israel está violando la Convención para la Prevención del Genocidio. El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha reaccionado duramente a ese requerimiento firmado por Sudáfrica y dice que no tiene fundamento y que con esa petición el país coopera con la organización terrorista Hamás. Pero Sudáfrica cree que el gobierno de Israel está cometiendo actos y omisiones de carácter genocida con la intención de destruir a los palestinos en Gaza, así que pide a la Corte medidas provisionales que protejan de un daño severo e irreparable los derechos del pueblo palestino. Ataques como los que en las últimas 24 horas han dejado casi 90 muertos en Gaza, unos 21.000 desde que comenzó la ofensiva el pasado 7 de octubre. Mientras, está previsto que una delegación de Hamás discuta en Egipto un nuevo plan de paz que incluye un alto el fuego o un gobierno palestino de tecnócratas. De momento hay poca información sobre esa reunión ni sobre la postura que va a mantener Israel, que no acude a esas negociaciones. Y después está, claro, la guerra de Ucrania, que pronto, en un par de meses, va a cumplir 2 años. Y hoy, Ángel, Ucrania intenta recuperarse de uno de los mayores ataques en lo que llevamos de guerra, un ataque contra las grandes ciudades del país y que ha dejado un mínimo de 31 muertos y centenares de heridos. La otra gran guerra sí que hemos presenciado este año y que viene, como todo el mundo sabe, del anterior. Hoy en Ucrania se ha producido uno de los peores ataques en meses, solo comparable al de los primeros compases de la invasión. Según Kiev, esta madrugada Rusia ha lanzado un total de 110 misiles, además de 50 drones kamikaze contra su territorio. De acuerdo con el presidente Volodymyr Zelensky, la mayoría han sido interceptados por sus sistemas de defensa, pero no todos. Han muerto unas 31 personas y han sido dañadas o destruidas 100 viviendas, 45 edificios de gran altura, escuelas u hospitales. Además, lo decías, uno de esos misiles se ha desviado y ha tocado el cielo de Polonia. Según el jefe del Estado Mayor del ejército polaco, el misil fue lanzado desde el mar Caspio, es con casi toda seguridad ruso y ha sido seguido en todo momento por radares polacos y de la OTAN y no se ha estrellado contra su territorio. A última hora de la tarde, Polonia ha convocado al embajador ruso para pedirle explicaciones. Ángel, muchas gracias y, oye, te escuchamos a partir de ahora en el Hoy por Hoy. Gracias a ti, Pablo, y a todo el equipo de Hora 25. Feliz año. Feliz año. Manuel, ¿corremos el riesgo de inmunizarnos? Bueno, a ver, yo espero que no. Desde luego, lo que está ocurriendo, bueno, en Ucrania llevamos casi 2 años ya, ¿no? Vamos para 22 meses. Pero lo que está ocurriendo en Gaza pues, es brutal. Todas las guerras son brutales, pero la intensidad, la concentración, el número de niños afectados, pues la brutalidad, yo creo que al revés, que no nos va a inmunizar, sino que lo que está generando es una conciencia entre los ciudadanos normales de enorme solidaridad con Gaza, ¿no? Igual que se generó con Ucrania en su momento. Ahora el foco está menos en Ucrania para el resto del mundo y está más puesto en Gaza, pero bueno, yo no creo que haya ese riesgo. Otra cosa es pues las determinadas élites políticas, ¿no? Lo explicabais en la crónica, a mí la reacción de Israel ante la demanda de Sudáfrica, que bueno, entiendo que no les guste, pero cualquiera que haga la más mínima crítica es colaborador de la organización terrorista Hamás. En fin, es insultante realmente, ¿no? A ver, lo grave no es que un político, un ministro haga esas declaraciones, lo grave es que vayan, creo que son 21.000 fallecidos. Más de 21.000, más sí. de 21.500 en poco más de dos meses, ¿no? 2 meses y medio.
Eso es lo realmente brutal. Pero bueno, yo creo que se le está permitiendo a Israel, por parte de la comunidad internacional, debería actuar con muchísima mayor contundencia. Y una última reflexión, por centrarlo en la demanda que ha planteado Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional. Bueno, yo creo que la Corte Penal Internacional también tiene que demostrar que no hay, por su parte, un doble rasero, que lo va a investigar a fondo, porque creo que fue en marzo de este año cuando dictó una orden de detención contra Putin, precisamente, bueno, pues por el secuestro de niños de Ucrania que fueron trasladados a Rusia, ¿no? Entonces, la celeridad ante determinados hechos en Ucrania, demostrada por la Corte Penal, que me parece estupenda, bueno, yo creo que debe aplicar el mismo rasero. Debe investigar, por supuesto, el ataque terrorista de Hamas, pero con la misma contundencia debe analizar lo que está haciendo Israel, que tenemos aquí a un experto en derecho internacional. Yo sé que genocidio es difícil de demostrar, pero sea genocidio, sean crímenes contra la humanidad, sea crímenes de guerra, lo que está haciendo Israel es absolutamente inaceptable, es criminal y es propio de terrorismo de Estado. Juanjo, ¿tú crees que esta denuncia de Sudáfrica puede acabar en lo que decía ahora Manuel, en una condena por genocidio, por crímenes contra la humanidad? Es difícil. Bueno, primero es un gesto de dignidad. A mí lo que me hubiera querido que estados que han impuesto sanciones contra Rusia, porque es una agresión a la integridad territorial por parte de Rusia injustificada, incumple la legalidad de una manera evidente, no tiene ningún derecho al empleo de esa fuerza armada, pero estados como Estados Unidos, como Canadá, como la Unión Europea, como el Reino Unido, que han impuesto sanciones, ¿por qué no adoptan? ¿Por qué tienen distinta vara de medir, ¿no? Ya sé que es una pregunta retórica, pero ¿por qué no alguno de estos estados acudir? Hay un detalle previo, que efectivamente no es la Corte Penal Internacional, porque Israel no aceptó, como Estados Unidos, o como Rusia, o como Ucrania, o como Irak, o como Cuba, el estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite ir contra dirigentes militares y autores de delitos de lesa humanidad o genocidio. Se ha ido por la vía del convenio del 48 y la Corte Internacional de Justicia, que efectivamente es parte de Naciones Unidas, aunque está en La Haya, es parte de Naciones Unidas, ¿no? Y que va contra estados. Y lo que aquí ocurre es que lo que está diciendo es que usted, Estado de Israel, que ha ratificado esa convención del 48, la está incumpliendo. Y el incumplimiento, si además conlleva un genocidio, pues puede tener derivadas muy importantes, ¿no? El problema es que la definición de genocidio incluye dos vertientes. Una, desgraciadamente, se está produciendo. El elemento estrictamente físico, los actos perpetrados, ¿no? La actuación indiscriminada en lo que están siendo los bombardeos constantes sobre Gaza y afección a la población civil, es evidente que ya tienes uno de los elementos del tipo. El segundo, del tipo delictivo. El segundo es demostrar la voluntad, la intención, ¿no? De querer, quien lo perpetra, de destruir físicamente a una etnia, a un grupo nacional. Sé que este segundo aspecto, cada oyente puede opinar de una determinada manera, es muy difícil de probar jurídicamente, pero la Corte Internacional ya ha dictado jurisprudencia y, viendo precedentes, yo creo que existen argumentos para poder sostener que Israel está cometiendo un genocidio, lo cual, dando la vista a la historia, resulta tremendo, ¿no? Esa circunstancia. Pero me parece que eleva el papel de la diplomacia, porque la pregunta es ¿dónde está la diplomacia? Claro. Para acabar con la barbarie. En relación a Ucrania y a Rusia, porque no sé si estamos inmunizados, pero ya lo escuchamos con sordina y hay mucha gente que directamente no ve el noticiario porque no quiere espantarse con lo que ve que ocurre allí. Pero no podemos mirar a otro lado. ¿Dónde está la diplomacia para resolver los conflictos, ¿no? Y creo que esto es un mecanismo, que es el de reaccionar. Tenemos instrumentos, el llamado derecho internacional humanitario, que no debe de ser papel mojado, ¿no? Claro, Isabel, nos queda poco tiempo, pero sí que es significativo esto, porque lo que estamos viendo en Gaza es terrible. Es que recuerdo el testimonio de Médicos Sin Fronteras aquí en esta casa, en el Hoy por Hoy, ponía los pelos de punta, hablaba de niños
aterrorizados, que incluso se defecaban encima del miedo antes de morir, cadáveres manchados. Hablaban de operaciones sin anestesia, con amputaciones incluso sin anestesia. Es terrible lo que está pasando ahí. Y la comunidad internacional presiona, por lo menos de boquilla, con declaraciones, pero al final no pasa nada. Israel sigue haciendo lo que lleva haciendo ya en las últimas semanas. Y además ha asegurado que va a haber mucha más guerra en 2024. O sea, no muestra ningún tipo de, no sé, como de, pues ni la más mínima vergüenza, ¿no? Ni el más mínimo reproche, nada. No sé, escuchaba a Juanjo y realmente a mí me parece frustrante, Juanjo. O sea, que la única capacidad que hay es de la diplomacia, que se haga cumplir el derecho internacional. Estados Unidos se sienta y veta en el Consejo de la ONU un alto el fuego y no pasa nada. La Corte Internacional acuden ahí y no pasa nada. O sea, pues vaya tela, ¿no? Me parece frustrante. Es así. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Seguro que vamos a seguir hablando de estos conflictos de Ucrania, de Israel, pero insistimos, paramos un momento y volvemos enseguida. Ya saben que hasta ahora viene la previsión del tiempo, pero déjenme que les recuerdo unos datos que hoy ha publicado la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y se los dedicamos especialmente a aquellos que niegan el cambio climático. Miren, 2022 y 2023 han sido los años de más calor en España desde, por lo menos, 1916. Y a nivel mundial, directamente este 2023 ha sido el más caluroso de la historia. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, vaya noticias que traemos, ¿no? Claro, es que imagínate, no sé cómo pintan ya los últimos días del año, esta recta final de 2023. Bueno, pues no especialmente fríos, la verdad, Pablo, no al menos comparado con lo que hemos tenido estos últimos días, porque tenemos bastante nubosidad en el cielo y esto está haciendo que las temperaturas mínimas no bajen tanto. Es verdad que esta próxima noche sí hará un poquito más de frío que la anterior, sobre todo, por ejemplo, en la provincia de Lleida, por allí sí tenemos los avisos activados por temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, pero en general no va a ser una noche especialmente fría. Y mañana, por ejemplo, ese penúltimo día del año, tampoco va a ser un día muy frío. Prácticamente en todas las capitales de provincia superaremos los 10 grados. Seguramente solo se quedará por debajo de esa cifra León, pero es que superaremos los 15 grados en buena parte del Cantábrico, hasta 17, por ejemplo, esperamos en Bilbao o en Donostia. Y atención, porque en el sur, como ya viene sucediendo demasiado frecuentemente en invierno, en Málaga, por ejemplo, esperamos hasta 20 grados de máxima. Así que no hará frío en esta recta final del año, sí hará fresco, lógicamente, que es lo que corresponde. Y por cierto, Pablo, con un poquito de lluvia en la madrugada del sábado al domingo, durante la mañana del domingo entrando un frente por el noroeste, pero la buena noticia, y ya me adelanto un poco, porque supongo que también es lo que queremos saber, la tarde de Nochevieja, esa noche de Nochevieja, esa madrugada del 1 de enero, en general pinta bastante bien. Más fría que la de mañana, por ejemplo, pero con poquita lluvia. Así que bueno, siempre los de la meteo estamos queriendo que llueva, ¿no? Pero hombre, el 31 de diciembre no, que llueva otro día. El 1 por la mañana, porque el 1 por la mañana ya la gente está durmiendo, como mucho vas a buscar los churros. Si ahí te caen 4 gotas, pues oye, coges el paraguas y chimpum, pero por la noche que no nos la chafen, ¿no? Que no. Y bueno, y además que esa noche, vamos a ver, esa noche no queremos ni lluvia ni mucho frío, que si me quito, ¿sabes esto de las capas, Pablo? Sí, hombre, salir lo en conozco. Nochevieja es terrible. Está el guardarropa lleno, las colas. Eso pasa. Pues nada, este año no va a ser para tanto. No va a ser para tanto. Hemos tenido Nocheviejas mucho peores en cuanto a frío, desde luego. Bueno, acabamos el último hora 25 del año respirando. Adrián Cordero, feliz año y un abrazo grande. Feliz año. Que vaya muy bien. Ti. Álvaro Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Oye el larguero qué? Sí, bueno, la noticia del día, que es la de Carlo Ancelotti. Vamos a intentar obtener respuestas a las preguntas que tenemos acerca de esa renovación hasta el año 2026, que para ser el Real Madrid, uno de los equipos más complicados del mundo, tiene su mérito. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el mes de abril de este año, que está a punto de finalizar, reconoció que había interés por parte de la selección de Brasil. Al final se queda en el Real Madrid Carlo Ancelotti por méritos propios. Además, acaba de llamar Santi Ortega desde Sevilla. Abandona el Sevilla, uno de los mejores mediocentros que ha tenido últimamente, Fernando Regés. En baloncesto, acaba de finalizar jornada de la Euroliga, ha vuelto a perder el Barça de Roger Grimao, que está en una situación complicada, ha caído por 91-71, y en el larguero vamos a explicar lo que ha pasado en el mismo estadio donde se van a jugar los partidos de la Supercopa de España. A ver. Va a ser en Arabia Saudí,
Y resulta que ha habido polémica con un partido que al final no se ha disputado, de la final de la Supercopa Turca, que debían de disputar el Fenerbahçe y el Galatasaray. Resulta que en este año se cumplen, y eso vosotros sabéis más que yo, 100 años de la fundación de Turquía. 100 años. Fundó Atatürk. Pues bien, pretendían los futbolistas y aficionados turcos portar camisetas en homenaje a Atatürk. Arabia Saudí no lo ha visto bien y han decidido los equipos turcos no jugar ese partido. Insisto, se iba a jugar en el mismo estadio donde dentro de 3 semanas van a jugar la Supercopa de España, allí en Arabia Saudí, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y Osasuna. La geopolítica es salpicando el deporte una vez más, ¿eh? No te quepa ninguna duda, siempre pasa. Álvaro, os escuchamos en El Larguero. Hasta ahora. Hora 25. Pablo Tallón. Bueno, hemos hablado de noticias, podríamos decir, poco agradables, de noticias duras, como son las guerras, de noticias pues que nos hieren a todos. Pero también vamos a respirar un poco porque hoy ha habido un avance importante, todavía no definitivo, pero sí importante en la lucha contra el cáncer de páncreas, que es uno de los más agresivos. Javier Gregori, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Resulta que un grupo de investigadores de Estados Unidos ha creado pues una especie de mini páncreas, el laboratorio, un mini páncreas con un tumor. Ha empezado a probar hasta 6.000 sustancias sobre este órgano y gracias a eso, Javier ha encontrado un medicamento que podría ser muy efectivo contra este tipo de cáncer, ¿eh? Este sistema de detección de fármacos se prueba con mini páncreas creados de forma artificial en un laboratorio a partir de células y ha logrado ya descubrir un nuevo y prometedor tratamiento contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y que provoca la muerte de casi 500.000 de personas cada año en todo el mundo. Y gracias a este ensayo pionero, estos investigadores del Centro de Medicina Weill Cornell de Estados Unidos han conseguido demostrar que un fármaco que ya se utiliza para tratar problemas del corazón, el maleato de perixilina, también es capaz de suprimir de forma importante el crecimiento de los tumores en estos mini páncreas creados en un laboratorio. Y tiene una respuesta antitumoral robusta, como explica el doctor Todd Evans. Este proyecto de investigación es tan prometedor que ha sido financiado incluso por el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Javier. Pues vamos a ver si podemos seguir entendiendo bien este avance. Lluís Montoliu, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Lluís Montoliu, que es investigador del CSIC, también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología. Vamos a empezar por el principio, porque claro, ahora hablábamos de estos organoides. ¿Cómo los tenemos que imaginar? ¿Qué son? Pues un organoide no es más que un grupo de células que se parece, sin serlo, a un órgano. Podemos coger de la piel o de cualquier otra parte del cuerpo de una persona, podemos coger una célula y ahora somos capaces de convertir esa célula de la piel en una célula madre pluripotente y esta célula madre la podemos rederivar, la podemos convertir en lo que queramos, por ejemplo, en células de riñón, en células hepáticas si queremos estudiar el hígado o, como es este caso, en células de páncreas. Estas células de páncreas se organizan tridimensionalmente, forman una pelotita, no es un páncreas evidentemente, pero mantiene algunas de las funciones que haría un páncreas. Y esto sirve, pues por ejemplo, como hacen los autores de esta investigación, para exponer estos páncreas experimentales, estos mini páncreas o organoides de páncreas, a diferentes fármacos y ver cómo responden a este tratamiento. Es una manera de probar miles de posibilidades terapéuticas, por ejemplo, sin utilizar animales de experimentación. Te permite hacer una especie de primer filtro. ¿Y cómo se mantienen con vida? Porque claro, un órgano pues está conectado por vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Estos organoides? Los tenemos que imaginar, mayoritariamente son microscópicos, no estamos hablando de algo que se ve a simple vista, son una pelotita de células que pueden tener unos centenares o unos pocos miles de células y bueno, básicamente están creciendo en un medio de cultivo rico y en unas condiciones de cultivo que los mantienen vivos. No necesitan vasos sanguíneos, simplemente el hecho de estar flotando en este medio rico que tiene todos los nutrientes y todos los factores que necesitan, pues los podemos mantener de esta manera. Claro, ahora decía usted, también lo decía Gregori, hemos probado 6.000 principios activos en este páncreas organoide, pseudopáncreas.
¿Hasta qué punto vamos a poder curar enfermedades haciendo esto, probando distintos principios activos en organoides? Imagínate si tuviéramos que probar estos 6.000 diferentes fármacos en modelos animales, que sería lo clásico, pues estaríamos utilizando muchísimos animales, probablemente muchos de ellos pues no sería necesario porque los fármacos no funcionarían. Por lo tanto, los organoides, más que un sustituto de los animales, como a veces se presentan, a mí me gusta pensar en ellos como un complemento. Son complementarios en todo el proceso de investigación biomédica que empieza en el laboratorio, sigue con las pruebas preclínicas y ahora que ya sabemos todos, hemos hecho un máster después de esta pandemia, pues sigue con los ensayos clínicos. ¿Cuánto tiempo estamos hablando desde ahora, por ejemplo, en este caso del páncreas, hasta que veamos un tratamiento aplicable en humanos? Pues estos suelen durar unos pocos años. También depende mucho del número de voluntarios, que así tenemos que llamarlos, porque son personas que aceptan participar en estos ensayos clínicos. También depende del número de voluntarios. Por ejemplo, en la pandemia, en el desarrollo de la vacuna, en lugar de los centenares de personas que habitualmente se utilizaban en ensayos anteriores, se utilizaron decenas de miles de personas. Y esto aumentó mucho el poder de distinción de estos ensayos clínicos y en apenas menos de un año tuvimos las vacunas disponibles. Es decir, en función del número de pacientes es posible reducir el tiempo de exploración clínica. En cualquier caso, es un tiempo que es absolutamente necesario porque tenemos que confirmar dos elementos. En primer lugar, que estos tratamientos no son tóxicos para la persona. Ya sabemos que no son tóxicos para los organoides, pero esto es una simplificación máxima de lo que es un páncreas, ¿no? Ahora no tienen que ser tóxicos para la persona. Entonces tenemos que garantizar primero la seguridad. Y una vez hemos garantizado la seguridad, tenemos que demostrar que sirven para algo. Y esto es demostrar la eficacia. Seguridad y eficacia en este orden es lo que lleva pues el tiempo necesario. Yo entiendo que siempre, sobre todo si eres una persona o un familiar afectado de alguna de estas enfermedades, en particular el cáncer de páncreas, que es tan agresivo, pues ya quisieras que la terapia estuviera disponible ya, desde pasado mañana. Pero entendiendo esto, que es muy lógico, yo creo que hay que recordarle a todo el mundo que es muy importante seguir los pasos, no saltarnos ninguno de ellos y, como decía, establecer primero la seguridad de ese fármaco y luego establecer su eficacia. Finalmente vendrán las agencias reguladoras que empezarán a recomendar su autorización o no, y finalmente aquí en España ya sabes que una vez se ha completado este proceso todavía no hemos terminado, sino que en el Ministerio de Sanidad hay una comisión que tiene que fijar un precio a este medicamento para que pueda ser administrado en los hospitales, ¿no? Y esto pues puede enlentecer mucho el proceso. Yo te diría que estoy seguro que en algún momento tendremos que revisar algunos de estos pasos, sobre todo administrativos y burocráticos, para acelerarlos un poco más. Los pasos experimentales están muy pautados y entiendo que los otros, pues con un poquito de esfuerzo probablemente podrían también acelerarse. Pues Luis Montoliu, investigador del CSIC, también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Centro Nacional de Biotecnología, gracias por ayudarnos a entender esta noticia prometedora, pero que todavía le queda recorrido, a la que le queda todavía recorrido, y feliz año. Feliz año a todos. Gracias, que vaya muy bien. Adiós. Bueno, queríamos acabar en positivo, con noticias positivas. Lo vamos a hacer, pero tenemos que hacer un paréntesis porque hay noticia de última hora. Saben que había polémica por unas declaraciones de la directora del Instituto de las Mujeres de hace tiempo, que se habían rescatado de Twitter, que criticaba las teorías queer. Eran pues declaraciones hechas en plena tramitación de la ley trans. Bueno, ella ha dicho ahora mismo en Twitter, dice, ante las opiniones, y lo ha dicho porque desde Sumar se ha llegado a pedir su dimisión, también desde Podemos, sin ir más lejos, y Irene Montero. Pues bien, Isabel García, que es la susodicha, es la directora del instituto, dice: ante las opiniones de las últimas horas sobre mi nombramiento como directora del instituto, lamento si alguno de mis comentarios personales manifestados durante el debate previo a la tramitación de la ley trans hubieran podido causar alguna ofensa. Ella muestra su total compromiso con la ley del 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans, con la conocida como ley trans, y también para la garantía de los derechos
derechos de las personas LGTBI. Dice, es una ley pionera que protege y garantiza derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales para pues conseguir esta igualdad. Dice, desde mi nueva posición al frente de este instituto, esto es largo porque hay varios tuits, trabajaré para hacer una política integradora a favor de todas las mujeres y, por supuesto, de los colectivos LGTBI+, con lo cual también de las personas trans. No sé, Juanjo, si podemos decir ya polémica cerrada. Bueno, cuando tocamos un ámbito como ese me parece que es muy difícil, ¿no? Porque ahí hay fuegos por todos los sitios. Yo creo que este tipo de polémicas no deberían de esconder el elemento fundamental, ¿no? Que es el principio de libertad civil y de tolerancia. Y a partir de ahí, tantos matices en torno a toda esta cuestión están tan ideologizados que incluso hay mucho fuego amigo, ¿no? Por tanto, me cuesta creer que se cierre la polémica. Yo creo que cuando se abren debates sobre escondemos el verdadero debate y requeriría una tertulia más tranquila para explicar esto y hablarlo con tranquilidad, ¿no? Es decir, la cuestión de fondo... Sobre la cuestión de fondo es que si alguien que va a presidir esto realmente está diciendo que unas opiniones personales no contravienen el sentido de la ley, lo que está diciendo es que se pueden tener matizaciones, ¿no? O debe de haber una especie de seguidismo acrítico en todo, ¿no? Yo sinceramente no lo comparto, pero cuando tocamos este tipo de cuestión tan ideologizada resulta muy, muy difícil, ¿no? Es que, Isabel, con la ley trans lo hemos vivido ya. Carmen Calvo tuvo sus encontronazos con Irene Montero y viceversa. Ahora vemos, pues bueno, esta nueva polémica en el recién estrenado gobierno PSOE-Sumar. Es un tema peliagudo, complicado y en el que ni siquiera la izquierda acaba de ponerse de acuerdo. Claro, y creo que era una oportunidad de oro que se abriera una nueva etapa en el Ministerio de Igualdad con una nueva ministra, con Ana Redondo al frente, donde todo este tipo de polémicas que nos desgastaron tantísimo en la anterior legislatura, que dividieron a un movimiento feminista que efectivamente yo creo como Juanjo que se desenfoca, porque al final se enreda en polémicas que pueden ser más o menos absurdas o pueden tener incluso su fondo, pero la agresividad en el enfrentamiento que hemos visto en la anterior legislatura entre quienes estaban a favor de la ley trans o quienes estaban en contra, me parece que eso tenía que quedar ya absolutamente zanjado y en otra etapa. Y volver a reabrir esto me parece un retroceso y efectivamente da la sensación de que esto no acaba nunca. La polémica está acabada, bueno, pues son sus tweets estos que han leído, pues de alguna manera parece que se está disculpando o está diciendo que esto forma parte de una etapa anterior. Quiero una oportunidad, ¿no? Y voy a aplicar la ley trans con normalidad y, en fin, bueno, que no tiene el respaldo de la ministra de Igualdad, pero yo dudo, después de haber oído hoy a representantes de Sumar como Carla Antonelli o Duval, creo que veo difícil que esto que quede zanjado ya hoy aquí con este hilo, ¿eh? ¿No se zanja, Manuel? No, bueno, a ver, primero yo no creo que en la legislatura pasada el culpable de la división en este tema fuese el Ministerio de Igualdad. Hay un enfrentamiento muy fuerte dentro del propio movimiento feminista con este tema, igual que lo hay históricamente, por ejemplo, sobre la prostitución, sobre regulación o no regulación, y yo lo que sí que comparto es que bueno, se llegó en determinados momentos pues a unos insultos realmente, o unas agresiones personales incomprensibles entre personas que por otra parte comparten el 99% de lo que debe ser el feminismo y los derechos para todos y bueno, pues eso, hubo un nivel de agresividad muy potente. Pero vamos, yo ahí no pongo precisamente al Ministerio de Igualdad en el primer puesto de generar esa división, porque de lo que estamos hablando, y yo creo que eso sí que lo hizo el Ministerio bien, es ampliar derechos. Entonces esta polémica, claro, es que los tweets, entre otras cosas, uno de ellos creo que decía, no me lo sé literal, pero sí el espíritu, que no existen mujeres trans. Entonces, claro, es muy complicado salir de ahí. Entonces, ella en los tweets de hoy dice que eran opiniones personales. Hombre, ya imagino
si eran opiniones que serían personales, no está hablando desde un cargo público, y si pudieron ofender, pues sí, hombre, quiero decir que si niegas que existan las mujeres trans, ofender parece que sí que ofende. Dicho lo anterior, está hecho el nombramiento y, bueno, que dé el paso de, por lo menos, pedir disculpas de una manera muy sui generis. Yo creo que si lo que pasa es que en este país para rectificar y pedir disculpas tenemos serios problemas. Bueno, yo creo que es un intento de calmar la polémica, pero el tema de fondo sigue ahí, y en el tuit yo no veo que hable de mujeres trans, ¿no? Por lo que has leído, yo no lo he podido leer con calma. Entonces yo no creo que se vaya a calmar la polémica. A ver, se va a calmar. Habla porque, colectivo trans, la ley trans dice claro, que sí pero que no se va habla a aplicar. Pero, bueno, que va a respetar una ley aprobada, ya imagino. Pero bueno, a partir de ahí vamos a ver lo que hace en el día a día. Desde luego no parece la mejor elección para ese puesto, y lo de hoy no parece una rectificación. Parece, bueno, pues mostrar cierta voluntad, pero una rectificación sería otra cosa. A lo mejor no quiere rectificar porque sigue pensando lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a juzgarla respecto a las políticas que haga, pero vamos. Yo creo que desde luego no es un tuit como para que las personas que se han sentido ofendidas consideren que el asunto queda zanjado. Bueno, es el último hora 25 del año, decíamos, estamos haciendo un paréntesis, queríamos acabar en positivo, por decirlo así. Hoy, por ejemplo, El País, nuestro compañero Kiko Llaneras, ha querido recoger 43 noticias positivas de este año. Por ejemplo, la esperanza de vida vuelve a alargarse tras la COVID. Sube la renta mediana en España. Baja la desigualdad. Hay que decir, sigue siendo muchísima la desigualdad que hay en el mundo, pero baja, según estadísticamente esta cifra. Cae el fraude fiscal, también sigue siendo mucho, pero este ha caído muchísimo, por lo que dicen, leemos más los españoles. Esto siempre es una buena noticia. Leer siempre es bueno, siempre es saludable, especialmente para quien lo practica, porque es uno de los grandes placeres que podemos tener. Más cosas. La selección femenina de fútbol, que no solo ha ganado el Mundial, sino que sus jugadoras han dado unas cuantas lecciones a esta sociedad, que todavía vive muy a menudo en el pasado. Bajan los suicidios, cada vez hay más renovables, en fin. Yo os quería preguntar para acabar, y empiezo si quieres por ti, Isabel, ¿cuál es la noticia positiva del año para irnos con un buen sabor de boca? Bueno, pues he estado repasando este listado que efectivamente lo recomiendo. Esto del mundo no empeora, mejora, 43 buenas noticias, porque no habrá sido fácil, ¿eh? Lo Para firma Kiko Llanera, y pues te prometo que lo pensaba, Pablo, digo, qué mérito, ¿no? Porque yo antes de leerlo venía dándole vuelta, digo, qué noticia positiva voy a destacar, y no se me ocurría más allá, que recordaba algo que me pareció muy bonito, porque me tocaba algo de cerca de el tema del Parkinson, que hay gente que había perdido la movilidad por el Parkinson. Siempre cualquier tipo de avance científico o médico a mí me parece maravilloso, ¿no? Y la verdad que la lista está estupenda, porque te das cuenta de que, oye, que han pasado cosas buenas, aunque casi muchas veces reparemos en ellas. Y mira, me quedo con ya te he dicho que me gusta mucho todo lo que sean avances médicos, me quedo con la 12. La demencia se reduce, que la incidencia del Alzheimer y de enfermedades similares, que son enfermedades durísimas, parece que hay menor incidencia, y no porque haya mejores fármacos, que también, sino porque hay más nivel educativo y se protegen mejor las mentes del deterioro. Me ha parecido muy bonito. ¿Juanjo? Pues yo lo leía también y pensaba que no es una lista artificial, es una lista muy potente, que nos viene a decir que la ciencia, no la tecnología. La tecnología es más parte del hedonismo, de lo rápido que vivimos, de la cronocompetencia. La ciencia, el conocimiento científico, es clave en la sociedad. Es la única manera de civilizar nuestro futuro, de generar solidaridad, de entender que somos seres sociales y no individuales. Y ese protagonismo de la ciencia, del saber experto, me parece fundamental, porque es un mensaje a decir hay que construir un sistema científico sólido, potente, aunque se cometan errores, no se pueden tener éxitos como estos sin errores, y que hay que apostar a tope. Y un país que hace esto es fundamental, porque sienta el campamento base para hacer una sociedad más cohesionada. Entonces me parece que ese elemento es muy, muy positivo, porque para energía negativo vamos ya muy, muy pesados de mochila, ¿no? Manuel. Bueno, yo siempre creo que es el cuarto o quinto año que Kiko Llanera hace la lista.
nos cuela alguna buena noticia de Rondón, o sea, Sí. no todos son aquí alabanzas a Kiko, porque habla, por ejemplo, de los videojuegos de los australianos, tal. Que los jubilados juegan más a videojuegos. Tal. Pero eso también es bueno porque quiere decir yo me que se reí, divierte. además combina muy bien, bueno, pues cosas serias como las que habéis hablado, de temas, avances científicos, que bueno, pues siempre yo creo que es lo mejor y lo que más nos impacta con cosas, bueno, pues con guiños así de humor. Pero como es una pregunta, entiendo, totalmente subjetiva, para mí la buena noticia del año no está en la lista de Kiko. Para mí la buena noticia del año es que Ortega Smith no sea ministro del Reino de España. O sea, que la ultraderecha no haya llegado a Moncloa es la buena noticia del año y no sé si de la década, pero esa es la mía. Porque lo ha rozado. Manuel Rico, Isabel Morillo, Juanjo Álvarez, mil gracias. Feliz año a todos. Feliz año. Feliz año, Pablo. Porque sí, porque se acaba, hora 25 este 2023, obviamente sigue en 2024. Les deseamos en nombre de todo el equipo, en nombre de Aimar, al que me gusta imaginar en una playa desierta, en Bermudas, con un mojito ahora mismo entre las manos, disfrutando. Les deseamos feliz año, disfruten de este fin de año y nos reencontramos, si quieren, el lunes, puntuales a las 8. Que vaya muy bien, feliz año. Pero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.